En el punto número 2 tenemos que resolver integrales un poco más complicadas, tenemos que aplicar el método de sustitución. Este método consiste en buscar dentro de la función que voy a integrar una expresión dentro de esa función que si yo la derivo, la expresión resultante sea otra función que está dentro de la misma expresión. Es decir, por ejemplo, si yo observo 1 menos x a la cuarta, lo puedo llamar a esta expresión dentro del paréntesis como z. Entonces yo voy a escribir z es igual a 1 menos x a la cuarta. Es decir, ahora a todo lo que está dentro del paréntesis lo llamo z, eso se llama hacer cambio de variable. Ahora toda esta expresión se va a llamar z. Haciendo un cambio de variable. Y si yo derivo z, es decir, obtengo el diferencial de z, si yo derivo este miembro con respecto a x, la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x a la cuarta es menos 4x al cubo, diferencial de x. Es decir, diferencial de z es menos 4x cubo, diferencial de x si derivo el segundo miembro con respecto a x. Luego observo y dentro de mi expresión me debería aparecer algo similar por lo que yo pueda reemplazar a esta expresión. Es decir, dentro de mi integral debería aparecer algo similar a esto para que yo pueda reemplazar por el diferencial de z. Yo tengo en este caso x cubo diferencial de x, toda esta expresión. X cubo diferencial de x es esta parte, pero el menos 4 no figura allí. O sea, es parecido, pero no es todavía igual. Lo que puedo hacer para eliminar este menos 4 de esta parte y que me quede solo x cubo diferencial de x, es decir, de esta parte, perdón, el menos 4 que está multiplicando x cubo lo puedo pasar dividiendo el primer miembro, es decir, que voy a obtener diferencial de z sobre menos 4 igual a x cubo diferencial de x. Ahora sí, este segundo miembro y la parte redondeada en azul coinciden, x cubo diferencial de x, x cubo diferencial de x, entonces puedo reemplazar a x cubo diferencial de x por esta expresión, ya que son equivalentes, por diferencial de z sobre menos 4. Entonces yo voy a escribir ahora la expresión reemplazada como integral de toda esta expresión del paréntesis, yo la llamé z, escribo z, y toda esta expresión x cubo por diferencial de x es ahora diferencial de z sobre menos 4. Lo escribo entonces multiplicando diferencial de z sobre menos 4. Igual. Me debería quedar una integral, si dice bien, que depende solo de z, es decir, no tiene más x, el cambio de variable fue hecho en z. El menos 4 de arriba tiene un 1, es decir, es menos un cuarto, yo lo puedo sacar afuera del signo integral, de manera que la integral me va a quedar como z diferencial de z. Y nuevamente, si dice bien, en la integral me debería quedar una integral más sencilla, una integral inmediata que yo pueda resolver por tabla, obteniendo el resultado y luego volviendo a deshacer el cambio de variables, volver a x y obtener el resultado de la integral. Este método de sustitución se va a aplicar cuando tengamos funciones demasiado complicadas para resolverlas por el método de integrales inmediatas. Entonces, yo voy a escribir menos un cuarto y voy a integrar la integral de z. La integral de z es como si yo tuviera la integral de x, que era lo que habíamos visto en la tabla, y la integral de z, que tiene un exponente 1, le sumo una unidad al exponente, es decir, va a quedar 1 más 1 y divido por la misma cantidad, más una constante c. Es decir, que esto va a ser menos un cuarto por z al cuadrado sobre 2, más c, que yo lo puedo escribir como menos 1 octavo, se hago el producto de z cuadrado más c. Este va a ser el resultado de la integral en z, pero a mí no me interesa saber z, yo partí de x, así que para volver a x, donde tengo z, reemplazo por el cambio de variable que hice, que era este. Z es igual a 1 menos x a la cuarta. Entonces yo voy a escribir menos 1 octavo, 1 menos x a la cuarta al cuadrado más c. Y este sí va a ser el resultado de la integral, de reemplazar a z por 1 menos x a la cuarta, como yo llamé allá a z. Entonces, método de sustitución voy a aplicarlo cuando tenga integrales más complicadas para resolver por método común
y donde yo tenga una expresión dentro de la integral que si yo la derivo obtengo las demás expresiones dentro de la integral. Entonces hago el cambio de variable, hago el cambio de la derivada diferencial de z, me debería quedar una integral más simple que la puedo resolver de forma inmediata y obtener el resultado, y luego vuelvo a la variable original x. Si observo el inciso C del mismo punto, si yo derivara lo que se encuentra dentro de la raíz, lo llamo z, es decir, haciendo el cambio de variables, z va a ser igual a 1 menos 4x cuadrado. Si yo derivo z, siempre hago el cambio de variable y lo derivo, es decir, obtengo diferencial de z, derivo esta parte, este miembro, con respecto a x, voy a obtener menos 4 por 2 es menos 8, x diferencial de x, porque derivé con respecto a x. Menos 8x, y observo si, luego una vez que derivé, observo en mi integral si tengo una expresión semejante a esta. No tengo menos 8x diferencial de x, pero sí tengo x diferencial de x. Es esta parte. X diferencial de x. Es decir, que el menos 8 que me está molestando lo voy a llevar al primer miembro dividiendo. Es decir, me va a quedar como diferencial de z sobre menos 8 igual a x diferencial de x. Quiere decir que a x diferencial de x, que es lo que está redondeado en azul, lo voy a reemplazar por diferencial de z sobre menos 8. Por lo tanto, si yo hago los reemplazos, voy a obtener la integral de x diferencial de x es diferencial de z sobre menos 8, lo escribo al final, multiplicando a, en el numerador no me queda nada, sigo lo con 1, sobre, y aquí me queda raíz de, a todo lo de adentro de la raíz, a todo el radicando, lo llamé z, así que raíz de z. Hago el reemplazo del cambio de variable y de la derivada del cambio de variable. Me queda una integral más simple para resolver. 1 sobre menos 8 puede salir afuera del signo integral, menos 1 octavo, integral de diferencial de z sobre raíz de z, lo puedo escribir así también. Esta integral es más sencilla, yo puedo pasarla a potencia e integrar luego como potencia, es decir que escribiría menos 1 octavo por raíz, se transforma en 1 medio, y si está en el denominador y yo lo quiero llevar al numerador, va a ser z a la menos 1 medio diferencial de z para integrar. Y si ahora hago resuelvo la integral, menos 1 octavo por z elevado a la menos 1 medio, le debo sumar una unidad, menos 1 medio más 1, me da como resultado 1 medio positivo, dividido 1 medio positivo más c. De esta manera me queda integrado. Luego, por ordenar los coeficientes, el 2 pasa multiplicando arriba, es decir, me va a quedar menos 2 sobre 8, z a la 1 medio más c. 2 y 8 se pueden simplificar y me queda menos 1 cuarto. Y z, es decir, me queda menos 1 cuarto por z, la vuelvo a su variable original. Z era, yo lo llamé 1 menos 4x cuadrado, es decir, que z lo reemplazo por esta expresión. 1 menos 4x cuadrado elevado a la 1 medio o raíz de eso más c. Y este va a ser el resultado de la integral. Porque z era igual a 1 menos 4x cuadrado. De esta manera, una integral que en principio parecía complicada de resolver, la resuelvo de una manera más sencilla. Obtengo menos 1 cuarto sobre por 1 menos 4x cuadrado, raíz cuadrada de todo eso podría escribir, más la constante c. En el inciso D, nuevamente aplico el método de sustitución. Siempre para aplicar el método de sustitución debo observar que de todas las expresiones que aparezcan, una, si yo la derivo, me dé la otra expresión que aparezca. Es decir, por lo general voy a tener dos expresiones, puede ser en forma de cociente, en forma de raíz, en forma de producto. Si yo derivo una, debería obtener la otra. Así se aplica el método de sustitución. Si yo derivo esta, por ejemplo, que es menos x a la quinta, la llamo z. Fíjense que si yo a z lo llamo 1 menos x a la quinta, y derivo z, derivo este miembro con respecto a x, obtendría menos 5x a la cuarta diferencial de x, que se aproxima a esto, x a la cuarta diferencial de x. Es decir, que derivando algún término, algún factor de esta expresión,
obtengo el otro. Entonces, de esa manera aplico el método de sustitución. Aquí tengo x a la cuarta diferencial de x, el menos 5 me está molestando, lo paso dividiendo al primer miembro, es decir que voy a obtener diferencial de z sobre menos 5 igual a x a la cuarta diferencial de x. De esta manera hago el cambio de variable. Quiere decir que el denominador lo llamé z y a todo esto, toda esta expresión, la voy a llamar diferencial de z sobre menos 5. Ahora hago el reemplazo y resuelvo. Si yo reemplazo voy a obtener integral de x a la cuarta diferencial de x es diferencial de z sobre menos 5, lo escribo más alejado. Y aquí tengo, en el numerador me va a quedar un 1 y en el denominador a todo esto lo llamé z, así que 1 sobre z. Nuevamente el menos 1/5 puede salir afuera, multiplicando de manera que obtengo la integral de el diferencial de z sobre z, que va a ser igual a menos 1/5 por, y cuando yo tengo esta expresión 1 sobre z, aquí delante hay un 1, la integral de 1 sobre z es el logaritmo neperiano del valor absoluto de z, como ya vimos en la tabla, más la constante c, y luego lo único que me queda es reemplazar a z por su función original, por el cambio de variable que era 1 menos x a la quinta. 1 menos, como z era igual a 1 menos x a la quinta, z era igual a 1 menos x a la quinta, entonces me va a quedar menos 1/5, logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 menos x a la quinta, más la constante c. Y de esta manera me queda integrada esta función.